El protagonista de la nueva telenovela turca de Telemundo nos cuenta todos los detalles de esta esperada historia de amor y venganza que se estrena este martes en horario estelar. Desde este martes 22 de junio las noches de Telemundo se llenarán de pasión y venganza con el estreno de la exitosa telenovela turca Erkay, Amor y Venganza. A horas de su esperado debut, hablamos en exclusiva con su protagonista, el galán turco Akin Akinoğlu, quien nos comparte todos los detalles de esta apasionante historia de amor que promete conquistar los corazones del público hispano como ya lo han hecho otras producciones turcas. ¿Cómo te sientes de que la telenovela se pueda ver ahora en Estados Unidos? Eso era lo que pretendía desde un inicio cuando decidí actuar porque capta el lenguaje común. Lo que hacemos localmente ha trascendido más allá de las fronteras y eso significa que logré conseguir lo que pretendía. ¿Cómo describirías a tu personaje? Es un personaje al cual su abuela le ha lavado el cerebro haciéndole creer que la única manera de encontrar paz y amor en su vida es a través de la venganza. Esa es la psicología de Migran. Sin embargo, hay un giro inesperado en la historia porque se enamorará de la chica de la cual debe vengarse. Este es el principal conflicto de la serie. El lugar donde grabamos nos hace locales y nos diferencia con ciertas características que a la vez nos da un toque poético. Eso es lo que nos hace diferentes del resto. Akin Akinoğlu. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de darle vida a Migran? Principalmente los desafíos físicos, en términos de las duras condiciones en las tierras de Mesopotamia porque es un lugar de climas extremos. Cuando hace frío es muy helado y cuando hace calor es demasiado caliente. Grabábamos varias escenas en exteriores, incluso recuerdo que había ocasiones en las que me congelaba y otras en las que sudaba mucho, lo cual tiene sus desventajas. Cuando hace mucho calor no puedes pensar con claridad y te sientes atontado. Por otro lado, cuando hace mucho frío te sientes muy estresado, es tratar de sobrevivir bajo esas condiciones. Sin embargo, eso es lo que hace que la historia y nuestras actuaciones sean tan reales porque realmente sufrimos con algo verdadero, eso es lo que enriquece nuestras actuaciones. ¿Por qué piensas que la serie ha tenido tanto éxito a nivel internacional? Porque transporta a la audiencia a un viaje local lleno de emociones universales. Por ejemplo, siempre uso esta comparación entre la cultura latina y la nuestra, es como con la comida, la audiencia está dispuesta a comer, sin antes haber visto la comida, porque sabe muy similar. Y eso es lo que captura. ¿Qué hace a esta serie diferente respecto al resto de telenovelas turcas? He pensado en eso un par de veces y me pregunto qué hubiese pasado si grabábamos la serie en otro lugar y no en Mesopotamia, por ejemplo, en Estambul y creo que no hubiese funcionado porque como mencioné antes es como hacer un viaje local lleno de emociones universales. El lugar donde grabamos nos hace locales y nos diferencia con ciertas características que a la vez nos da un toque poético. Eso es lo que nos hace diferentes del resto. Akin Akinoğlu, en exclusiva, la sangre de artista corre por mis venas. El protagonista de la exitosa telenovela turca Erkay, Amor y Venganza, Telemundo, nunca soñó con ser actor, pero el medio artístico siempre estuvo cerca de él. De alguna manera estuve ciego y no lo vi, confiesa Akin a People en español. A diferencia de muchos de sus compañeros de profesión, Akin Akinoğlu, el protagonista de la exitosa telenovela turca Erkay, Amor y Venganza, Telemundo, nunca soñó con ser actor. No, para nada, asegura el galán turco a People en español. Estudié matemática aplicada en la Universidad de Berkeley, siempre seguí el camino de las ciencias y matemáticas. Pero en su último año de pregrado se dio cuenta de que había mucho por descubrir en cuanto al arte, la realización de películas y la actuación y quiso ser parte del negocio. La realidad, sin embargo, es que el medio artístico siempre estuvo cerca de él, pero de alguna manera estuve ciego y no lo vi, asegura el actor de 31 años. La sangre de artista corre por mis venas, esto viene por el lado de mi abuelo, quien fue la voz de América, y también por el hermano de mi abuelo, quien es considerado el padre de los documentales turcos. Fue como enfrentar el hecho que estaba ciego en cuanto al lugar en donde debía descubrirlo y cuando me di cuenta di ese paso y me alegro de haberlo hecho, agrega. Convertido hoy en uno de los galanes turcos más reconocidos gracias al personaje del vengativo Migran que interpreta a Erkay y solo en Instagram tiene 3 millones de seguidores, Akin asegura que la actuación es un trabajo de 24 horas al día los 7 días de la semana y constantemente tengo que estar trabajando en mí y en mejorar mis habilidades personales. Actuar es una herramienta que te enseña cómo ser un ser humano. No sé si es correcto decir esto, pero no hay nada más allá de la actuación porque involucra usar todas tus habilidades humanas porque por más que hayas adquirido mucha experiencia en otros ámbitos, siempre puedes